Continuamos con más AMA Noticias. Se despidió el jueves pasado, pero decir adiós no es irse, porque ya está junto a nosotros Gabriela Liruzzi, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, y en este contexto de medidas no podíamos no tenerte acá, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. Y sí, es un momento caliente de la economía. Es así. Bueno, ayer medidas anunciadas por parte del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Vamos a ir repasando con plaquitas, pero primero un análisis, una lectura de lo que ha sido esta primera acción desde la economía del gobierno de Milei. En realidad, si nosotros analizamos la conferencia de prensa, hay muchas cosas para analizar desde lo simbólico. Primero, esperó el horario que cerraran los mercados. Segundo, fue un mensaje grabado, no fue un mensaje en el que pudiera haber un intercambio de información entre, por lo menos el periodismo y el ministro. Y personalmente no coincido con el diagnóstico de situación del ministro. Es decir, el ministro dijo que era solamente un conjunto de medidas de emergencia y no era un plan económico. Y considero personalmente que cuando uno da medidas de emergencia sin un plan que lo sustente y sin dar precisiones sobre las medidas, es como un poco arriesgado para la economía. De hecho, si miramos el comportamiento del dólar blue, marginal, ilegal o como les guste llamarlo, es bastante volátil en lo que va de la mañana de hoy. De hecho, las cuevas solo han abierto a partir de las 12 del día. No se ha estado comercializando la moneda extranjera antes de ese horario. Bien, más que nada por la reunión con los bancos. Sí, pero también más allá de la reunión por los bancos es por la inestabilidad que se vive en el mercado cambiario. Porque precisamente se ha dado las medidas muy puntualmente, pero no se han especificado cómo va a ser el proceso de implementación de esas medidas. Bien, medidas que ya vamos a repasar. Me quedó una pregunta que siempre quiero hacerle o le hago a los economistas y las economistas. ¿Podemos comparar la administración de un país con una casa? Porque en cada conferencia o se da habitualmente que los ministros de Economía ponen ese ejemplo. En realidad, personalmente considero que no. Y yo siempre les digo a mis alumnos, el Estado somos todos y la casa es una administración pequeña. Si bien, si nos retrotraemos a tiempos de Aristóteles, donde él hablaba de la economía como la ciencia de la administración de la casa, hoy el país tiene muchas aristas que analizar que no se están teniendo en cuenta a la hora de definir la economía y por lo tanto son cosas que no tenemos en cuenta en una casa. Es decir, la cuota de poder que tiene cada uno de los agentes que está jugando en esta economía es importante. Como siempre les digo, no podemos separar la política de la economía. Entonces, compararlo con una casa, en alguna manera, sería como minimizar el rol que la economía tiene. Es pensar en una economía como una ciencia de la administración. Y la economía es mucho más que eso. Y el poder juega un rol importante y la cuota de poder que cada agente tiene también tiene un rol fundamental a la hora de definir a quién voy a tocar, qué intereses voy a tocar y a quién voy a beneficiar. Es decir, todo el conjunto de medidas tiene beneficiarios y perjudicados. Yo escuché decir al candidato a presidente, al presidente actual, cuando era candidato a presidente, que él iba a beneficiar solamente a los trabajadores y sin embargo hoy ya estamos pensando en volver atrás la decisión de sacar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Entonces, ¿a quiénes estamos pensando en beneficiar? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Bien, bueno, comenzamos a repasar las plaquitas. ¿Te parece, Gaby? Perfecto. La primera de las medidas que tiene que ver justamente, y lo vamos a ver a continuación en pantalla, con el precio del dólar oficial, ¿no? En realidad, y con algo de lo que dijo Luis Caputo también, los sectores productivos tendrán los incentivos para aumentar la producción. En realidad hay plantea una devaluación del dólar oficial que pasa de 400 a 800 pesos. Es más o menos una devaluación del 56%, si tenemos en cuenta la matemática, porque hay algunos analistas han dicho que es una devaluación del 118%, pero si hacemos una fórmula matemática se produce una apreciación del dólar y del peso con una devaluación. En
concreto queda una devaluación del 54%. Lo que el ministro obvia, y que sí sale a decir esta mañana el presidente del Banco Central, es que esos 800 pesos no es la única devaluación, sino que a partir de ahora va a haber el famoso crawling peg. ¿Te acuerdas que hemos hablado del crawling peg? Que es estas micro devaluaciones pautadas del 2% mensual. Es decir, que no es que este 800 sea el número, sino que va a haber una devaluación permanente de la moneda respecto de la moneda extranjera. Muy bien, pasamos a otra de las plaquitas entonces que la producción ha preparado y que tiene que ver, la vemos a continuación entonces con otra de las medidas, el aumento del impuesto país. En realidad, lo que hace es aumentar el impuesto país como una forma de aumentar la recaudación para tener que minimizar el recorte del gasto en algunos otros sectores. Hemos hablado siempre del déficit fiscal como esta diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿sí? Y esto que se produce porque los gastos son mayores a los ingresos. Los ingresos vienen del fisco, es decir, de los impuestos que paga la población. Y entonces lo que se ha aumentado es el impuesto a las importaciones, pero al mismo tiempo se ha suprimido el CIRA, que era un documento que los importadores tenían que hacer. Ahora el que quiere importar puede importar, pero teniendo en cuenta los nuevos impuestos. Claro. Acá en la placa número 10 da cuenta de este reemplazo del sistema de importaciones que se llamaba CIRA. A ver, el discurso oficial es que lo que quieren terminar es con la discrecionalidad y garantizar la transparencia. Sí, ahora hay que ver en qué monto se importa y en cuál se exporta. En realidad se va a importar casi en el monto del dólar tarjeta, que es más o menos 1.300, 1.320. Está ahí que sabemos que no es fijo porque, bueno, depende también de cómo vaya moviéndose el dólar oficial. Pero el dólar de exportación está más bajo. El dólar de exportación está más bajo por las retenciones. Porque además, ya nos hemos pasado un montón de placas, pero además se han aplicado retenciones a las economías regionales, a todas aquellas economías, a todos aquellos sectores que no tenían menores retenciones, se ha aplicado una sola retención generalizada del 15%. Bien. Menos la soja, que tiene el 30% de retenciones. Por algo festejaba la sociedad rural. Y por supuesto. Muy bien, seguimos repasando entonces las plaquitas, como dice Gaby, algunas las pasamos, pero bueno, vamos a ir observando. El principal punto de ahorro y recorte, que en realidad decimos que es el principal porque es lo que impacta mediáticamente, pero no tiene casi incidencia porque el recorte del gasto en personal del Estado, en secretarías y todo, representa cerca del 0,2% del PBI. O sea, es un gasto de verdad que, bueno, toda restricción del gasto es buena, pero a veces no tiene el nivel de representatividad que necesitaría la restricción. Si pensamos que esto es más mediático, podríamos decir. La reducción del gasto público que necesitaría ser definida por el ministro de Economía es del 5% del PBI. Es monstruosa, de verdad que es monstruosa y de verdad que es preocupante para los sectores de la economía, sobre todo para el sector trabajador que tiene un salario fijo, ¿sí? Que en realidad va a tener que empezar a discutir paritarias y en estas condiciones, sin ventas en el mercado, no sé cómo va a poder discutir estas paritarias y cómo va a lograr mejorar esta simetría que hay entre el propietario y el empleado. Muy bien. Pasamos a la próxima, a ver. La suspensión de la pauta oficial en todos los medios de comunicación. Dice que durante el 2023 se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta y que ya no se va a pagar más la pauta. Este gasto también es simbólico. Hay algunas cuestiones que son más para impactar en el electorado que como representación de la caída del déficit fiscal. Muy bien. Otras tienen que ver, si no me equivoco, con los subsidios.
no hablamos sobre la ese tema, que es reformulación de importantísimo. los subsidios, que eso sí da de lleno en la clase media, ya lo vamos a conversar. En realidad hay una reformulación de ministerios y secretarías, esto lo viene diciendo desde la campaña, una reducción de los cargos políticos, que es más o menos del 50%, y de los cargos jerárquicos, y el 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. De vuelta, esto más el corte de contratos sumará entre todo el 0,3%, una reducción del 0,3% del PBI. Muy bien. A ver qué plaquitas nos quedan, ya me perdí, me van diciendo ahí los compañeros. Transferencias mínimas a las provincias, es decir, usualmente se ha trabajado con transferencias discrecionales a las provincias. El presidente y el ministro de Economía han decidido que no hay más transferencias discrecionales, pero sí se dejan, es decir, el recorte de las transferencias mínimas es más o menos del 0,5% del PBI, pero hay un 0,2% que sí queda. ¿Por qué? Y esto es lo que yo siempre discuto con el tema de lo político. Porque en realidad el presidente no tiene fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y entonces va a necesitar negociar con los gobernadores para la aprobación de todas las leyes que él tiene en mente que va a mandar a las cámaras, y va a necesitar alguna negociación. Es decir, con las fuerzas políticas que tiene, hablamos el jueves de que el Congreso estaba atomizado, y esta atomización, va a necesitar recursos para poder manejar esta atomización. Muy bien. Y nos quedan, vamos a repasar las últimas plaquitas, que es lo que hablábamos también, la licitación de obra pública, que es otro de estos recursos que vos estás hablando. A mí me preocupa el tema de obra pública. ¿Por qué? Porque en realidad hay un corte total de obra pública de todas aquellas obras públicas que hayan sido licitadas pero no iniciadas, y de todas las que se prevea que se van a hacer. ¿Cuál es el problema? Dice que, el planteo que hace el ministro es que los privados que tengan interés van a hacer la obra pública. Y mi pregunta era, si yo necesito cloacas para un barrio, ¿interés de quién puede llegar a ser? Y la cloaca no solamente impacta como obra pública, sino que impacta en el nivel sanitario de la población, en las condiciones de vida. Es decir, no es tan sencillo que a un particular le interese hacer cloacas, ¿sí? Porque la cloaca no tiene un impacto en la vida económica de los particulares. Muy bien. Creo que nos quedan dos, si no me equivoco, Gaby. A ver, sí, son tantas. La eliminación de los derechos de exportación, que es mejorar las condiciones para los exportadores. La idea es que recuperar la moneda, los dólares de la reserva para poder hacer frente a todos los compromisos que el Banco Central tiene. Habrá que ver si esta eliminación de los derechos de exportación seduce a los exportadores a liquidar, o deciden seguir sentados arriba de los hilo bolsa. Veremos. Y nos queda, si no me equivoco, lo que hablamos de los subsidios. Digamos, esta es la medida que más envuelta está y que menos se descubre. Primero, ¿por qué? Porque no dan datos ni precisiones de ninguna de estas cosas. La primera cosa es la reducción de los subsidios al transporte, a las tarifas. El planteo es que hay una discriminación del AMBA respecto del interior del país. Es cierto, el boleto de colectivo en el AMBA sale 60 pesos y el boleto de colectivo en Córdoba sale 300, en San Juan sale 240. Entonces, lo que ellos sostienen es que no va a haber más subsidios para los colectivos. Sin embargo, habrá que ver, y la otra idea que tienen es que se va a subsidiar a la demanda. Tampoco está explicado, tampoco sabe. Hoy el vocero presidencial dijo que se implementaría a partir del 1 de enero, pero nadie sabe cómo se va a hacer, en qué tramos, cómo se va a subsidiar esa demanda. La demanda no es la misma, depende del sector económico del que estemos hablando. Y la otra quita de subsidios es las tarifas energéticas. Y el problema de las tarifas energéticas, de vuelta, volvemos a lo mismo. Es decir, si yo porque otra de las medidas que se hace es duplicar la UH y la tarjeta alimentaria, que me parece perfecto. El problema es que si yo le quito el subsidio
de energético y le quito el subsidio del transporte, resulta que con lo que le dupliqué no le soluciono ningún problema, sino le agravo aún más los problemas que tiene. Muy bien. Habrá que ver. Esperaremos entonces qué sucede. Gaby, muchas gracias. Ahora sí, un placer haber compartido este año. No, gracias a ustedes y lamento, una sola cosa me queda, es que hay un cúmulo de medidas abajo de la alfombra que no estamos viendo. Es decir, la restitución del impuesto. Una de ellas es la restitución del impuesto a las ganancias. ¿Por qué la menciono? Porque es una medida que nos va a impactar de lleno a todos los sectores trabajadores. Es decir, este presidente que dijo que iba a afectar específicamente a la casta, no No lo está estaría haciendo. pensando en la casta precisamente. Gracias, Gaby, un placer. No, gracias a ustedes y nos vemos el año que viene.